Hola a todo el mundo, quiero daros la bienvenida a a este nuevo vídeo del canal de Invedustat, de Estadística para la Investigación Educativa. Como sabéis, he estado muchos meses sin subir un vídeo y creo que, pues, un buen retorno, quizá, es revisando los test de fiabilidad, o confiabilidad también, como se les llama, reliability tests, ¿vale? Como los conocemos en inglés, porque tienen mucho valor, son muy importantes, son muy relevantes para la investigación educativa. En principio, o sobre todo porque en la investigación educativa, la mayoría de los instrumentos que se utilizan engloban o incluyen un cuestionario. Estos cuestionarios tienen que verificarse, por así decirlo, no solo en términos de validez interna y externa, sino también de fiabilidad. ¿Cómo de fiables son estos instrumentos? Entonces, para ello tenemos una serie de test, como son alfa, omega y lambda. Vamos a ver con especial énfasis, sobre todo el alfa, y luego veremos omega y lambda, que son otros tipos de test de fiabilidad, también muy válidos, pero que solo se recomienda utilizarlos en ciertas ocasiones. Entonces, ¿qué veremos hoy? Hoy vamos a ver qué significa la fiabilidad interna. ¿Vale? Eso va a ser lo primero que vamos a ver. ¿Qué significa la viabilidad interna? ¿Cómo se interpreta el alfa de Cronbach? ¿Vale? ¿Y cuándo usar omega o lambda? Simplemente para poder contextualizar un poco cómo se hace uso de estas técnicas estadísticas. Bien, la fiabilidad interna. Primero tenemos que cuestionarnos qué es, ¿vale? Antes de sumergirnos en el mundo estadístico y ver cómo podemos realizar esos test de una forma muy sencilla, ¿qué es la fiabilidad interna? Eso tenemos que preguntárnoslo. Bueno, en primer lugar, nos indica si los ítems de un cuestionario miden el mismo constructo. Vamos a ponerlo de una forma sencilla explicada. Si yo quiero un cuestionario para ver si los alumnos eh, se ponen más ansiosos o tienen más motivación al aprender una segunda lengua, claro, dentro de ese mismo cuestionario, el constructo mayor, digamos, es la ansiedad. Pero vamos a tener diferentes subdimensiones que conforman ese constructo. Ahora bien, si esos ítems no están bien medidos o no miden muy bien lo que buscamos, va a ser un problema. Eso es lo que nos permite ver la fiabilidad interna. Por tanto, si están bien relacionados esos ítems del cuestionario, pues vamos a poder confiar en que midan lo mismo. Eso sin lugar a dudas. Por ejemplo, si preguntamos por el estrés, con 5 frases, todas esas 5 frases deberían de dar respuestas parecidas con respecto a ese constructo en sí. ¿Vale? Para entenderlo de una forma. La fiabilidad interna. Para poder verificar que un cuestionario es fiable, generalmente lo utilizamos con cuestionarios tipo Likert, ¿vale? De 1 al 5, 1 al 7. Eso son cuestiones que podemos hablar en otro momento, pero lo general es que pues incluya de 1 a 7, ya que la gradación pues nos permite obtener mayores datos. No, ahora bien, la fiabilidad interna no nos dice si el test mide bien. Eso es la validez externa o interna que exploremos de otra forma, pero no nos dice si el test mide bien. Esto es simplemente la fiabilidad interna. Fiabilidad, ¿vale? Y no se aplica a preguntas sueltas ni a test de sí o no. ¿Vale? Esto también tenemos que tenerlo claro. Son para cuestionarios en los que tenemos preguntas con una escala tipo Likert. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que ya hemos visto esto, ¿qué es el alfa de Cronbach? ¿Vale? Este es el primer test estadístico que vamos a ver hoy. El alfa de Cronbach. ¿Qué es? ¿Cuándo lo usamos? Bueno, en primer lugar, el alfa de Cronbach es la forma más usada para comprobar si los ítems de una escala funcionan bien juntos. Eso es lo que nos interesa aquí. Ver si los diferentes ítems de esa escala, de esa dimensión, de ese constructo del que estamos intentando recabar datos en, digamos, sobre un aspecto específico, la motivación en una segunda lengua, pues si todos juntos funcionan bien. ¿Cuándo lo utilizamos? Primero, cuando todos los ítems preguntan sobre lo mismo. Si yo tengo un cuestionario sobre ansiedad, aunque yo pregunte diferentes perspectivas de la ansiedad, el constructo sigue siendo el mismo. Eso es lo más importante. Luego, cuando tienen formato parecido y espera que sumen juntos. Cuando usamos escala Likert, pero no tiene sentido si mezclamos temas. Es decir, si yo tengo un cuestionario completo, digamos, en el que mido motivación, el estrés, la satisfacción al aprender una segunda lengua, ¿vale? No puedo utilizar el alfa de Cronbach, esta técnica estadística, para medir todo junto. Lo que tendría que hacer es
dividirlo por dimensiones. Primero tendría que meter los ítems de motivación juntos, luego tendría que meter los del estrés y luego los de satisfacción. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y con respecto a la interpretación, aunque hasta que veamos ahora cuál es el output que genera JASP, ¿vale? Porque ya sabéis que en estos vídeos estamos utilizando JASP, la interpretación orientativa es, primero, más o igual a 90 es que es muy alta y a veces demasiado. Por tanto, esto puede indicar que diferentes aspectos del constructo, los ítems que tenemos dentro, pues haya repetido. Luego tenemos del 80 al 89. Buena, más que aceptable. 70, 79, aceptable. Y menor a 70, esto significa que tenemos que revisar los ítems sí o también. Porque puede haber algún problema interno o algunos de los ítems que estamos utilizando en el cuestionario no esté captando bien las dimensiones de aquello de lo que pretendemos recabar datos. Si es de la motivación, pues hay alguno que puede fallar, ¿vale? Eso vamos a ver ahora cómo lo podemos mirar. Bien, entonces, ¿dónde vamos en JASP para poder acceder a ese alfa de Cronbach? Primero, nos vamos a donde pone Reliability, que en este caso, como sabéis, yo lo tengo en inglés, pero simplemente os tenéis que fijar en ese icono y damos a fiabilidad unidimensional, Unidimensional Reliability, ¿vale? Una vez presionemos ahí, nos aparecerá esto. A un lado tendremos las variables y en este lado es donde tenemos que introducirlas. Como veis, aquí tengo muchas. Como solo nos vamos a centrar en una parte, vamos a ver en una parte una subdimensión de ansiedad, pues vamos a incluir desde inseguridad, ¿vale? Hasta nervios. Y estas son las variables con las que vamos a trabajar aquí en este vídeo, ¿de acuerdo? Bueno, eso por un lado. Una vez tenemos eso, tenemos que presionar aquí y pasarlo al otro lado. Hasta ahí bien. Una vez ya hemos visto eso, tenemos que decidir qué apartados, por así decirlo, estadísticos vamos a estar utilizando, ¿vale? Entonces, por un lado, tenemos que marcar el coeficiente alfa, ¿vale? Y luego aquí tenemos uno que dice Average Inter-Item Correlation, que eso es la correlación inter-ítem media. ¿Para qué nos sirve esto? Esta correlación lo que nos da es la media de las correlaciones entre todos los ítems. Entonces, si vemos que alguna de esas correlaciones es baja, pues esto nos permite interpretarlo, nos permite decir, vale, pues el alfa de Cronbach ha salido bajo porque aquí este ítem específico pues está fallando, no está contribuyendo bien. Luego tenemos que marcar esto. ¿Por qué tenemos que marcar esto? Porque nos permite ver cómo sería el alfa de Cronbach si quitamos un ítem específico. Entonces, si al quitar uno de los ítems el alfa sube muchísimo, ¿vale? Eso significa que ese ítem está empeorando la escala y que quizás pues ya esté repetido con otro de los ítems que aparece en el cuestionario y que lo más lógico, lo más adecuado sería quitarlo. Pero si el valor no cambia o baja, lo podemos dejar tal cual, porque no contribuye bien a la consistencia interna, digamos. Y luego tenemos aquí uno que es Item Rest Correlation, ¿vale? Esto lo que muestra es la correlación entre cada ítem y además la suma de todos los demás. Esto nos permite ver los ítems que son muy débiles, es decir, las preguntas que son débiles o que no se relacionan mucho con la escala general. Y esta es la regla clave, ¿de acuerdo? Si un ítem tiene una correlación menor a 30, puede estar mal redactado, mal interpretado o mide algo diferente completamente a lo que pretendemos medir con esa escala, ¿vale? Con ese cuestionario. Entonces, es muy importante que seleccionemos, aparte del coeficiente de alfa aquí, estos tres aspectos, ¿vale? Estos tres aspectos y características estadísticas. Bien, una vez ya hemos marcado y seleccionado esto, aquí tenemos tal y como tiene que aparecer en JASP, nuestras variables, las que hemos seleccionado. Por supuesto, si vuestro cuestionario solo trata de la ansiedad, pues podéis incluir todas las variables, hay a 10, hay a 30, 40, 50, ¿vale? Bueno, una vez añadimos eso, se nos genera esto, ¿vale? En primer lugar, fijaos, tenemos el coeficiente alfa, que es 91, lo cual quiere decir que la dimensión del constructo es excelente. Y luego tenemos la correlación interítem. Es 0,47. Lo ideal es que esa correlación esté entre 0,30 y 0,50. Recordad que es la suma completa. Por tanto, al estar en 0,47 está bien.
Si estuviera mucho más allá de 0,50, entonces puede ser que tuviéramos un problema por exceso, ¿vale? Ese coeficiente alfa, más de 91, aquí pasa algo, ¿vale? Y aquí tenemos el resto, ¿vale? Esto es lo que nos interesa. ¿Por qué? Porque la correlación, este tipo de correlación nos dice, ¿vale? Cómo sube el coeficiente si quitamos ese ítem del cuestionario. Entonces, fijaros, en el caso de preocupación exámenes, aquí está en 0,40. La regla clave es que si está menos de 0,30, pues tenemos que cuestionarnos si lo quitamos o no. Pero aún así, es que el hecho de que esa correlación sea tan baja nos indica de que, uy, cuidado, dentro de esta subdimensión a lo mejor no pega tanto este ítem, esta pregunta, ¿de acuerdo? Y eso es algo que tenemos que tener más claro. Vale, una vez ya hemos terminado con el alfa de Cronbach, pasamos a ver, no rápidamente, pero sí que os voy a hacer un pequeño resumen de para qué utilizamos la omega de McDonald y lambda, ¿vale? Entonces, la omega de McDonald es una medida de fiabilidad interna, es como el alfa, ¿vale? Pero es más realista, sobre todo cuando tenemos algunas preguntas que no son totalmente equivalentes. Es decir, cuando algunos pesan más que otros. ¿Cuándo lo utilizamos? Cuando algunos ítems pesan más que otros, es decir, cuando vemos que algunos de los ítems de nuestra escala, de nuestro cuestionario, por ejemplo, no aportan igual al constructo. Entonces, en este caso, sí que tenemos que trabajar con ello y lo más sensato quizás sería utilizar la omega de McDonald. Sí, en el análisis factorial, que el análisis factorial es algo que no hemos explicado todavía en el canal de YouTube, pero nos permite ver si lo factorizamos, por así decirlo, esas preguntas. Entonces, si el análisis factorial muestra que hay una sola dimensión, ¿vale? Pero los ítems se comportan de una forma desigual y no estamos muy seguros. Decimos, venga, pues vamos a utilizar el omega de McDonald para ver qué ocurre. Y para obtener una estimación mucho más precisa que el alfa. ¿Cuándo usarlo sobre todo? Porque aquí estaréis diciendo, bueno, nos estás contando todo esto, pero ¿para qué? ¿Cuándo? Si tenéis una escala nueva o un cuestionario que es muy nuevo, que no ha sido validado quizá internamente, pues para medir la fiabilidad de una forma mucho más precisa, podéis utilizar la omega de McDonald. La interpretación orientativa es igual que el alfa de Cronbach, ¿vale? Igual, muy igual. Bien, esto con respecto a la omega de McDonald. Recordar, en escala nueva o recién adaptada. Y la lambda 2 de Goodman, ¿vale? Que esta es la que aparece en JASP, es otra medida de fiabilidad interna. Es un estimador menos usado, pero es mucho más flexible que el alfa. Entonces, ¿cuándo lo usamos? Cuando tenemos escalas muy cortas, ¿vale? A lo mejor tenemos una pequeña escala con, yo qué sé, 10 preguntas, ¿vale? 10 preguntas. El ejemplo también de esta subdimensión que nosotros hemos cogido. Pues tenemos 10 preguntas, pues ya está. Podemos utilizarla. Ítems con varianzas muy diferentes entre sí. ¿Qué quiere decir con varianzas muy diferentes entre sí? En que posiblemente, por ejemplo, ¿vale? Tenemos un cuestionario en el que, aunque todas mismas midan la misma el mismo constructo, la misma subdimensión, por ejemplo, pues tenemos que en una hay mucho exceso de, por ejemplo, si es de 1 al 5, pues tenemos 4, y en otra se agrupa más entre el 1 y el 2. Eso provoca que tengan varianzas muy diferentes. O cuando el alfa vemos que es sospechosamente bajo y no tiene sentido. Si esa escala, por ejemplo, ya se ha utilizado previamente en otros estudios y estamos a lo mejor replicando algo y decimos, uy, aquí hay algo que no funciona bien. Podemos utilizar la lambda 2 de Goodman. Y para verificar la fiabilidad de otro ángulo, a lo mejor tenemos el alfa de Cronbach que está medianamente bien, aceptable, y decimos, venga, pues vamos a utilizar la lambda de Goodman. La interpretación es exactamente igual que el alfa de Cronbach, pero es importante que si la lambda, es decir, el lambda como medida de fiabilidad es mayor que el alfa de Cronbach, entonces esto nos demuestra que el alfa no está midiendo muy bien la fiabilidad en nuestro cuestionario. Por eso yo siempre recomiendo que cuando lo hagamos en JASP no nos cuesta nada marcar esos ticks, ¿vale? Por así decirlo, de estos dos test de fiabilidad y decir, pues bueno, ya que estoy revisando el alfa de Cronbach y es quizá el que voy a utilizar en mi estudio, en mi paper, en mi estudio científico, voy a ver simplemente por comprobar, porque es algo muy rápido y muy fácil. Entonces, para seleccionar omega y lambda, tenéis que marcar estos dos. Yo he marcado los tres para que veáis que el output nos puede decir mucho marcando los tres. Y también, por supuesto, esto de aquí, ¿vale? Esto quedaros con ello. Este sería el primer output, ¿vale? Tenemos que la escala, ¿vale? Como vemos, son muy similares y el ítem de correlación, por supuesto, no va a cambiar, ¿vale?
Y el error estándar es muy, muy, muy pequeño. Y luego aquí tenemos el reliability, que como veis, la correlación que nos interesa, que es la de también es la misma. Y en el resto, ¿vale? También nos permite ver si quitando ese ítem, pues sube o no el valor de alfa, omega o lambda, ¿vale? Eso es muy, muy útil. Y siempre eso va a generar. Entonces, ¿cómo reportamos esto en APA 7? Bueno, aquí tenéis un ejemplo, con todo lo que hemos visto antes, ¿vale? Podéis parar el vídeo y volver, etcétera. La consistencia interna se evaluó mediante tres coeficientes. El alfa de Cronbach fue, y aquí lo veis, y el intervalo de confianza del 95%, que lo indicamos también, ya sabéis que en aras de una mayor transparencia estadística, es necesario hacerlo así. El coeficiente omega de McDonald, el lambda 2 de Goodman. Entonces dice, los tres indicadores reflejan una consistencia interna alta de la escala. ¿Vale? Esto es más que aceptable. Por tanto, eso nos indica que esa subdimensión de nuestro cuestionario está midiendo lo que tiene que medir, al menos de momento. ¿Vale? Que los ítems dentro se están entendiendo bien. Pero ya sabéis que si queremos ver si de verdad lo que estamos midiendo es eso, no nos vale solo con estos test de fiabilidad. Tendríamos que utilizar también análisis factorial, ¿vale? Y eso es algo clave. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, muchas gracias por vuestra atención y nada, ya sabéis que podéis dejar comentarios para hacer sugerencias de vídeos futuros y cualquier otra cuestión. Muchas gracias por vuestra atención.